Reanudamos para concluir ya con las tres ponencias de esta tarde, que en este caso se inician con la profesora de la Universidad de Texas, Babette Bohn. Es una especialista en el arte boloñés, que además pues, ha dedicado, aparte de sus estudios, no solamente a autores tan importantes como Guido Reni o los Carracci, con especial atención al mundo del dibujo y del grabado, y también, y es un poco por lo que la convocamos aquí, que nos parecía un tema muy interesante, ha hecho una valoración que yo creo que es muy mesurada a la participación en una ciudad tan importante como son las mujeres en la vida artística, y Babette Bohn hizo un estudio sobre bueno, pues, la realidad de sus encargos en relación con el mundo artístico de esa ciudad. Hoy nos va a hablar precisamente de Lavinia Fontana y los límites de la fama, en los cuales una de las reflexiones que va a hacer precisamente es la condición de Lavinia Fontana como dibujante y, por tanto, como bueno, las invenciones en papel de la pintora, y un poco pues, se va a plantear algunos temas fundamentales precisamente sobre la creación artística y la fama. Sin más, le damos la bienvenida y las gracias por su participación a la profesora Babette Bohn. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, y muchísimas gracias también a Paloma, gracias a las dos, gracias a todo el equipo del Prado por organizar esta conferencia tan interesante y esta preciosísima exposición que hemos disfrutado. Pido perdón a mis amigos italianos porque voy a hablar en inglés. Esto lo acabo de decir en italiano. Llegado en 1590, cuando el poeta de Bolonia, Giulio Cesare Croce, alabó a su contemporánea Lavinia Fontana, diciendo de ella que era una alta pittrice única al mundo come la Fenice, esta artista de 38 años de edad ya era conocida. Igual que su precursora, Sofonisba Anguissola, era una mujer pintora que había conseguido grandes éxitos, pero sus aportaciones al progreso de las mujeres pintoras eran muy distintas. Anguissola, sobre todo, tuvo éxito como pintora de corte, mientras que Fontana trabajó para muchos y distintos mecenas, especialmente en su ciudad natal de Bolonia y en Roma, donde ella pasó los últimos años de su vida. Una diferencia importantísima entre las dos artistas es que Lavinia fue la primera mujer pintora a quien se le encomendaran una serie de encargos públicos, en concreto retablos para iglesias. Esto es una realidad que incidió sobre su fama, su éxito financiero y la diversidad de su obra. Otra diferencia entre las dos pittrici es que Fontana pasó casi toda su vida en su Bolonia natal, ciudad que alababa e impulsaba a las mujeres a un grado verdaderamente único en Europa. Hoy comentaré el éxito de Fontana y las limitaciones de este éxito. Hablaré de sus logros en el contexto de la cultura boloñesa y las vías por medio de las cuales esta cultura ascendió a Fontana y a sus sucesoras. La documentación a la que me remito forma parte de un libro que va a publicarse pronto y que se llama Mujeres artistas, sus mecenas y sus públicos en la Bolonia moderna temprana. Vamos a hablar con algunos hechos notables acerca de estas mujeres boloñesas. Vemos que hay 68 mujeres artistas cuya actividad quedó registrada en Bolonia llegado a finales del 18. Este grupo es sorprendentemente nutrido, que llega a su culmen durante el 60 y el 70, y también se ve marcado por una mayor diversidad de especializaciones artísticas de las que quedan rastro para mujeres artistas de cualquier otra ciudad italiana.
aunque sucede que en Bolonia, como en toda otra ciudad italiana contemporánea, la mayoría de las mujeres de las que había registro, mujeres artistas, eran pintoras, pero en Bolonia había también grabadoras, talladoras, bordadoras y diseñatrici. Por supuesto, muchas pittrici boloñesas, incluida Fontana, eran hijas, a su vez, de pintores varones que les habían enseñado a pintar. Pero he descubierto que a partir de mediados del 17 y en adelante, la mayoría de las artistas boloñesas estudiaron exclusivamente o parcialmente con un hombre que no era necesariamente miembro de su familia. Una nueva práctica permitió a muchas mujeres que no procedían de familias artísticas, como digo, les permitió convertirse ellas en artistas. Otra tabla en la que vemos que este fenómeno culminó con estas 35 pintoras que nacieron o fallecieron en Bolonia durante el 60. 63% de estas pintoras probablemente se formaron con hombres que no eran necesariamente familiares. Este fenómeno resulta más evidente durante los últimos años del 60, tras las carreras de Lavinia Fontana y su gran heredera Elisabetta Sirani, que fallece en 1665. Sus ejemplos contribuyeron a este cambio crucial en la tradición anterior que mandaba que la mayoría de las pintoras, con pocas excepciones, por ejemplo las hermanas Sanguisola, que se habían formado con familiares masculinos. El gran número de mujeres en Bolonia, artistas, junto con las múltiples biografías y documentos en relación con estas mujeres, nos permiten llegar a conclusiones novedosas y sorprendentes como es esta. Quizás a medida que descubrimos más información acerca de artistas en otras partes de Europa, veremos si Bolonia era verdaderamente única en este sentido o si más bien nuestras conjeturas acerca de las tradiciones para la formación artística de las mujeres han sido inexactas. Si comparamos Bolonia con las otras 3 ciudades italianas que gozaron las poblaciones más nutridas de artistas durante el 17, veremos que hay una gran diferencia entre este y otros factores en relación con la cifra registrada de artistas. Bolonia, a pesar de tener una población muy inferior a la de Florencia, Venecia o Roma, contaba con 44 artistas durante el 60, muchas más que cualquier otra ciudad. Esta realidad marca un cambio en relación con el 16. En el 16 hay constancia de que haya más mujeres artistas en Florencia que en Bolonia. Durante el 60, muchas más artistas boloñesas también recibieron encargos públicos, más, como digo, que sus contemporáneas en otras partes del país. Empezamos en los 1520 con Properzia de Rossi, que es probablemente la primera mujer a quien se le encarga una obra pública en Italia. Las mujeres boloñesas recibieron múltiples encomiendas de este tipo. Lavinia Fontana recibió 24 durante los 40 años de su carrera, menos que sus grandes contemporáneos como Ludovico Carracci, pero una cifra notable, visto que era absolutamente inaudito que a las mujeres se les encargaran estas obras. La sucesora de Fontana, Elisabetta Sirani, recibió un asombroso 35, aunque su carrera duró escasamente una década. Y al menos 22 pintoras boloñesas y 2 escultoras que siguieron a Sirani durante los siglos XVII y XVIII también produjeron obras que fueron colocadas en lugares públicos. Esta actividad pública proporciona un marcador crucial para el éxito de las mujeres, puesto que las imágenes que se colocan en lugares públicos como retablos solían ser las más caras y prestigiosas de todas las obras de caballete. Aunque la información acerca de los precios para obras de todos los boloñeses, tanto hombres como mujeres, es una información incompleta, resulta patente que Fontana tuvo un gran éxito financiero. Cuando queda constancia de lo que cobrara, sus retablos le generaron ingresos comparables a los que recibían los Carracci, que eran sus contemporáneos. Y estos altos precios que recibió por sus retratos eran asombrosos.
según el biógrafo del 17 Malvasia, que dice que ella cobraba cantidades comparables a las que cobraba Van Dyck y Justus Sustermans. Hay muchos factores que contribuyen a que Bolonia fuera una ciudad excepcionalmente receptiva para con las artistas, tantos que he necesitado un libro entero. Hay algunos asuntos importantes que no puedo comentar hoy. Algunos ya los han comentado otros oradores, son el mecenazgo y la actividad coleccionista, el impacto de la universidad, el grupo importante de escritoras, académicas y personalidades religiosas en Bolonia, remontándonos hasta el siglo XIII, y la organización política y social muy especial en esta ciudad. Hoy voy a centrarme en dos elementos que contribuyeron a la fama de Lavinia Fontana y a sus sucesoras: biografías tempranas y dibujos. Más biógrafos italianos comentaron el caso de Fontana que el caso de cualquier otra mujer artista del XVI, incluida Anguissola. Pero a pesar que era muy conocida, tuvimos que esperar hasta 1678, cuando publicó Malvasia Felsina Pitrice. Hasta entonces, ninguna biografía le había tratado como artista profesional y seria, en pie de igualdad para con sus contemporáneos. Yo creo que una de las razones por las que las mujeres artistas tenían más éxito en Bolonia que en otras ciudades italianas es porque las conmemoraron los escritores boloñeses de forma novedosa. Empezamos con Malvasia. Los autores del 17 y del 18 de Bolonia volvieron a valorar el abordaje biográfico para con mujeres. Sustituyeron las fórmulas literarias establecidas por Vasari, centrándose más bien en la obra, no en la vida del artista, alabando sus habilidades sin anécdotas sexistas, sin perderse en esas nimiedades. Los escritores boloñeses veían que las mujeres locales talentosas eran un componente esencial de la identidad cultural de la ciudad, que diferenciaban a su ciudad como una ciudad donde las mujeres brillaban por su excelencia en las artes visuales. Sus escritos fomentaron el éxito de las mujeres durante sus vidas mismas y a veces alabaron sus reputaciones, animando a la colección de sus obras después de sus muertes. Así, estimularon la proliferación excepcional de las artistas en la ciudad, facilitando además el acceso de las mujeres a la formación profesional. El resultado es que Bolonia era una ciudad cuya identidad artística llevaba el sello de las talentosas mujeres artistas que en ella vivían y se formaban. En 1550, los italianos escribieron biografías tratando a mujeres artistas en muchas ciudades. Hay constancia de casi 300 artistas en la península italiana, llegado a finales del 18. Con pocas excepciones, estas biografías son diferentes a los ejemplos boloñeses. Mi gráfico resume el número de mujeres artistas estudiadas en la mayoría de las colecciones biográficas, de las más importantes, redactadas por escritores italianos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Empezamos con Vasari en 1550 y vemos que los escritores italianos suelen incluir una biografía de una mujer artista entre muchos ejemplos masculinos, aunque la mayoría también incluyen referencias más breves a otras mujeres. El número total de vidas en cada obra varía, pero esta pauta es la que prevalece hasta el 18, con la única excepción de Cristofano Bronzini, cuyo manuscrito excepcional, recientemente redescubierto por Sheila Barker, que queda dedicado completamente a mujeres excepcionales en campos distintos. Las diferencias numéricas entre escritores boloñeses y otros crecen de forma notable en 1690 con las 17 biografías de mujeres de los Mazzini de Boloña y son aún más durante la segunda parte del 18 con las 64 biografías femeninas de los Oretti, también de Boloña.
Si nos remitimos a la historia natural de Plinio, que data del siglo I, las libras de los artistas de Vasari, que se publica en 1550 por primera vez y en una edición ampliada en 1568, se fija el modelo de biografía femenina artística que influyó de forma profunda los escritos de italianos posteriores. Como han apuntado Frederica Jacobs, Julia Dubs y otros, en 1550 Vasari incluyó a una sola mujer entre las 142 biografías, la de la escultora boloñesa Properzia de Rossi. En 1568 añadió breves menciones de otras 6 mujeres italianas, incluida Anguissola, pero ninguna mereció, entre comillas, su propia biografía y algunas las despacha con una frase. La biografía de Vasari de Rossi recalca sus cualidades femeninas. Dice de ella que era virtuosa, bella, musical, que cantaba y tocaba instrumentos mejor que cualquier otra mujer de Boloña. Ahora sabemos que de Rossi era una tipa dura, porque aparece en distintos registros criminales boloñeses, pero esta interpretación edulcorada perduró hasta el siglo XIX, como podemos ver en la obra a la derecha. Jussy nos retrata a una bellísima joven que elegantemente desvela su escultura a un caballero que la admira. El laúd, a la izquierda, hace referencia a sus dotes musicales. La discusión de Vasari de las Propercias de Propercia incluye alabanzas matizadas. Admira, por ejemplo, sus huesos de fruta tallados por la delicadeza y por la paciencia con las que estas pequeñas obras fueron creadas. Poca cosa si la comparamos con los elogios para las cualidades de la invención que reserva para artistas masculinos. Al hablar de sus esculturas en mármol, el biógrafo apunta ese José y la mujer de Putifar para San Petronio en Boloña. No se centra en lo extraordinario de una mujer trabajando el mármol, que es la que recibe la encomienda del primer encargo público del que se sepa para una artista mujer italiana. Se inventa una trola acerca de cómo de Rossi estaba enamorada, un amor no correspondido, reduciendo este logro sin precedentes en una anécdota acerca de la vida amorosa de la misma. La apreciación limitada de Vasari de esta importante obra escultórica no fue impugnada hasta 1981, cuando Vera Fortunati, en un ensayo absolutamente rompedor, defendió la calidad artística de la obra. El planteamiento de Vasari influyó sobre biógrafos italianos posteriores. Insistía en la vida personal de la mujer. Analizaba de forma limitada las obras, matizaba sus alabanzas, prestaba atención a las anécdotas y cualidades personales. Aparecen de forma recurrente en la mayoría de las biografías italianas de mujeres artistas fuera de Boloña. Estas artimañas limitan una apreciación seria y artística de las obras de mujeres y recuerdan al lector constantemente el sexo del artista. Este hecho resta a sus logros y la diferencia de sus contemporáneos masculinos. La mayor parte de los sucesores de Vasari basaban su método para esta biografía femenina artística en su modelo, muy influyente, tanto desde el punto de vista de las cifras como del idioma. Las biografías de mujeres fuera de Boloña se centran sobre todo en sus vidas personales y los rasgos personales y no en sus obras. Los comentarios iniciales de Vasari acerca de la belleza y la virtud de Propercia son típicos de la mayoría de las biografías de mujeres artistas durante 2 siglos en todas las ciudades italianas, excepción hecha Boloña. Sofonisba Anguissola de Cremona, las napolitanas Mariangela Criscuolo, Suor Loisa Capomazza y Diana de Rosa, las romanas Artemisia Gentileschi y Ana Maria Baiani, y la veneciana Irene di Spilimbergo, entre tantas otras,
Todas fueron descritas como bellas y virtuosas, y algunas también se decía que gozaban de talento musical, un atributo que Michael Cole explora en su ensayo publicado en el Catálogo del Prado. La escasez de referencias concretas a sus obras ha limitado la recuperación de estas creaciones de las mujeres. Por ejemplo, con Marietta Robusti, veneciana, cuyos primeros biógrafos, Borghini y Ridolfi, mencionan solamente 3 de sus obras. Hoy no hay ni una obra que se le pueda atribuir con certeza. Un estudioso recientemente la ha descrito como pittore senza opera, pintura sin obras. Esto no es poco frecuente en el caso de mujeres artistas. Yo calculo que de las aproximadamente 50 artistas italianas que vivieron durante los siglos XVI y XVII fuera de Bolonia y que quedan registradas en documentos o biografías tempranas, aproximadamente 80% aparecen en esos escritos, pero no quedan obras de ellas. Aunque las obras de la mayoría de las mujeres boloñesas de este periodo también han desaparecido, el porcentaje es muy inferior, solamente un 61%. Entre los factores que han contribuido a este mejor índice de supervivencia, la atención a obras concretas de biógrafos boloñeses es, desde luego, uno de los más importantes. Si comparamos las biografías del 17, 3 en concreto, de Lavinia Fontana, vemos cómo hay diferencia en el abordaje entre escritores de Bolonia y los de otras ciudades italianas. Tanto Mancini como Baglione, que escriben en Roma a principios de siglo, eligen a Fontana, que pasó sus últimos 10 años en la ciudad eterna. Es la mujer que se merece una biografía completa. Ambos empiezan apuntando que era la hija de Prospero Fontana, un pintor boloñés. Mancini hace referencia a su renombre como retratista, matrimonio a otro pintor y traslado a Roma. Concluye con una rarísima anécdota acerca del embajador de Persia, que escribió un madrigal celebrando los retratos que había pintado Fontana para él. No os sorprende, dice el poema. Fontana pintaba tan bien, tan bellamente las cosas de este mundo porque ella misma era bellísima. Baglione recalca la importancia de la virtud de Fontana. También apunta que es exitosa como retratista. Hace referencia a 2 retablos romanos que aparecen aquí y describe uno como diligente y bien colorado, con una buena aplicación de colores, y critica el otro como un fracaso. Una gran obra con muchas figuras, decía él, superaba la capacidad del artista. Baglione limita su análisis de obras concretas y, como digo, a unas pocas obras en Roma, sin hacer referencia expresa a ninguno de los excelentes retratos que menciona de pasada. Y Mancini hace poco mejor. Habla de las mismas obras públicas que comentaba Baglione y se refiere a 3 retratos. La Lavinia Fontana, que retrata a Malvasia en su biografía de 1678, es muy distinta a la artista descrita por Mancini y Baglione. A diferencia de sus predecesores, Malvasia era boloñés y su relación personal con muchos artistas boloñeses y la amplia investigación inicial influyó sobre todas las biografías que incluye en la Felsina Pitrice. Malvasia se centra en los logros artísticos de Fontana y esto queda establecido al principio mismo de su biografía, que recalca la belleza de su obra y no la de su persona. Su texto está repleto de alusiones concretas a esas obras, incluyendo 8 retratos y una docena de obras religiosas. La mayoría eran retablos para iglesias boloñesas, incluyendo las que aparecen en pantalla. La biografía de Malvasia empieza así.
La importante hija de Próspero Fontana, llamada Lavinia, estudió con su padre y consiguió el éxito en la práctica del diseño y en la belleza del uso de los colores. Apuntó que contaba con múltiples notables mecenas y apunta en cuanto la estimaban y cómo esta estima resultó en altos precios que pagaron por sus obras. Ni Van Dyck ni Justus Sustermans, dice Malvasia, cobraron más por sus retratos. Este último comentario es la primera vez que se conmemora el éxito de una artista como resultado de una comparación favorable para con un contemporáneo famoso, en vez de hacer esa comparación incluyendo solamente a otras mujeres, elemento que se convierte en un rasgo que aparece sistemáticamente en las biografías boloñesas. Malvasia ensalza tanto retratos como retablos y concluye apuntando que Fontana era miembro honorario de la Accademia di San Luca romana, aclamada en los campos de la poesía y de la biografía. Esas referencias a otras fuentes que elogian al artista corroboran su valoración positiva, alinean su tratamiento de Fontana para con su abordaje de la biografía masculina en la Felsina Pitrice. Así, Malvasina emplea las mismas elementos retóricos para mujeres que utilizaría para los varones. Su obra es distinta a las biografías de mujeres redactadas en otras partes de Italia. Es importante recordar que ni su biografía de Fontana ni la de Elisabetta Sirani alaba la belleza de las artistas. Malvasia observa también que los retratos de Fontana están bien acabados, son diligentes y tiernos, pero en el contexto de esta biografía, la diligencia es algo de peso. En su conversación anterior de la obra del padre de Lavinia, Próspero, Malvasia se lamenta de que algunos pintores como Próspero merecen más la compasión que las alabanzas porque trabajan de memoria, imaginando y no imitando cuidadosamente a la naturaleza. Así, la celebración de Malvasia de la diligencia de Lavinia se contrapone a la insuficiente atención para con la naturaleza de Próspero. Malvasia muestra que ella superó a su padre. Esta conclusión queda demostrada por esta comparación entre estos retratos. Este patrón de celebrar el logro artístico de una mujer, demostrando cómo supera a su padre y maestro, también es característico del tratamiento de Malvasia de la sucesora de Fontana, Elisabetta Sirani. Su biografía de Sirani, que es bastante más larga, más detallada y aún más efusiva en sus elogios para con su sujeto, fue completamente novedosa. La atención detallada y veraz de Malvasia para con las mujeres artistas boloñesas inició una tradición que perduró durante el XVIII, como vemos en la obra de Marcello Oretti y Luigi Crespi, entre otros. No obstante, el éxito de Lavinia Fontana como retratista y pintora religiosa, y a pesar de la celebración sin par de Fontana por parte de los biógrafos boloñeses durante el XVII y el XVIII, en un sentido muy importante, su fama no era equiparable a la de sus más exitosos contemporáneos, los Carracci, por ejemplo. Aquí hablaríamos acerca de los dibujos. El dibujo era absolutamente esencial durante este periodo para valorar y apreciar la capacidad del artista en lo relativo a la invención. Malvasia comenta repetidamente que los Carracci creaban dibujos constantemente. Él lo desarrolla con anécdotas muy divertidas. La anécdota que nos cuentan de que una hoja se la arrebataron a Agostino Carracci de la mano porque estaba a punto de limpiar una sartén con su dibujo. Esto lo que nos indica es que los Carracci dibujaban sin parar, incluso mientras comían. Estas descripciones recalcan los dos aspectos más celebrados de la producción artística de los Carracci: su capacidad para inventarse
programa y su compromiso para con el naturalismo, es decir, dibujando del natural. Lavinia Fontana también dibujó. Hay al menos 30 obras autógrafas, más de las que existen para la mayoría de las mujeres artistas del XVI. Fontana también parece ser la primera italiana cuyos dibujos firmados, que eran esbozos para sus obras al óleo, permiten identificar sus obras, pero no se elogiaban sus dibujos. Es más, ninguno de sus primeros biógrafos ni hace referencia a su habilidad. El no prestar atención a los dibujos es típico de las primeras biografías de las artistas en Italia, con algunas pocas excepciones. Una de las primeras descripciones escritas de un dibujo concreto por una italiana es la descripción de Vasari en 1568 de esta obra de Anguissola. Apunta que el dibujo de esta niña que se ríe al niñito que llora tras haber sido mordido por un cangrejo, enviado por Tommaso Cavalieri al duque Cosimo de Medici, Vasari observa: no se nos puede ocurrir nada más grácil ni más natural que este dibujo. Vasari pensaba que el logro de Anguissola quedaba validado por la apreciación de la obra por parte de sofisticados entendidos, Cavalieri, el duque Cosimo y Vasari mismo. Es probable que Miguel Ángel fuera dueño de este dibujo antes de Cavalieri. Envió esta obra de Anguissola a Cosimo junto con otro dibujo de Miguel Ángel. Ha observado Jacobs que Anguissola, sola, entre las Pitrici del XVI, era conocida por su capacidad. Podía crear imágenes que parece que respiran, una habilidad que se les reconoce muchas veces a los pittori, pero pocas veces a las Pitrici. El papel del dibujo para conseguir el naturalismo, que es un asunto que aparece de forma sistemática en las biografías italianas, explica los logros excepcionales de Anguissola, aun cuando excluye a la mayoría de las mujeres de esta diferenciación. La letra de 1562 que escribe Cavalieri también alaba este dibujo y apunta que no es solamente bello, sino que también nos muestra esta invención o imaginación. La invención o imaginación, otro componente valiosísimo de la capacidad artística, pocas veces se le atribuía a las mujeres. Desde el principio, entonces, esta habilidad en el dibujo ofrecían a las mujeres acceso a dos rasgos absolutamente claves: el naturalismo y la invención. Pero el reconocimiento de estas cualidades en los dibujos de mujeres escasea en las primeras biografías. Esto resulta claro si comparamos las observaciones de Vasari acerca de Anguissola con sus comentarios acerca de la hermana Plautilla Nelli de Florencia. Quedan 12 dibujos de mano de Plautilla Nelli. Vasari dice que las mejores obras de Nelli son las que copia de otros artistas. Ahí, entonces, niega su capacidad de invención. Esta valoración limitada de los conocimientos de Nelli la repitió Bernard Berenson, que la excluyó de su estudio de dibujos florentinos, diciendo cruelmente: aquí mi descripción de Fra Bartolomeo y sus seguidores acaba. Me falla el corazón y la fuerza en la presencia de Suor Plautilla Nelli y la dejo para aquellos que están lo insuficientemente vivos como para no saber diferenciar entre la cosa curiosa y el arte. Quizás estos comentarios de corta mira no los deberíamos de repetir, pero los incluyo hoy como ejemplo desagradable de la baja estima que existía en general para con la mayoría de los dibujos de mujeres. Aunque Lavinia Fontana es la primera boloñesa a quien conocemos por obras que han perdurado y la primera en Italia que produjo esbozos para sus pinturas que aún ahora son conocidos, no era famosa por sus dibujos.
Los dibujos de Fontana ni siquiera merecen mención por parte de los primeros autores y pocas veces aparecen en los inventarios. Sé de un inventario boloñés, solamente uno, con un dibujo de Fontana, que es la del conde Alessandro Facchinetti en 1685. Comparemos esto con 31 inventarios boloñeses del 17 y del 18 que sí incluyen sus obras pictóricas. No obstante, las dos más importantes colecciones de sus dibujos, que están en los Uffizi y en la Morgan Library, fueron organizados durante el 600 y principios del 700. Esto da a entender que hay algún interés temprano en la colección de sus dibujos. Hoy los 30, más o menos 30 dibujos que se le asignan a Fontana, que se le atribuyen a Fontana, son pequeños retratos a la tiza. Por ejemplo, este impresionante autorretrato en la Morgan, que sirvió para una obra. Aquí vemos los métodos de Fontana. Cuidadosa atención a los detalles de la cara y la ropa, combinando tiza blanca y sanguina y carboncillo para recalcar el naturalismo de un estudio evidentemente tomado del natural. Los dibujos de Fontana para sus retratos probablemente eran todos del natural y esto explica por qué probablemente explican que son mucho más naturalistas que sus obras pintadas. El autorretrato es uno de los 19 dibujos que se le atribuyen a Fontana, encolados en un álbum por un coleccionista. Yo creo que hay dos que no son de mano de Fontana, pero los 17 autógrafos, estos dos incluidos, incluyen a figuras, caras de edad, sexo y posición social distintos. Estas dos mujeres, bien vestidas, las han vinculado Cantaro y Murphy a distintas obras. 6 dibujos de monjes y frailes, ninguno de ellos vinculados para con ninguna obra conocida, son de las más naturalistas creaciones del artista. Vemos que efectivamente sus inicios son del natural. La joven monja que aparece aquí nos mira con gran expresividad. Su mirada, llena de vitalidad, de alguna forma contradice las expectativas más recatadas de su vocación religiosa. Y el capuchín es fantástico. No se le idealiza nada, con ese mechón de pelo rebelde que aparece aquí, casi como una flecha. El más famoso ejemplo del naturalismo de Fontana aparece también en este álbum. Este dibujo, una joven mujer de la familia González, víctima del hirsutismo. Ahí vemos cómo la cara de la niña está cubierta de pelo, de vello. En todos estos retratos, la artista nos muestra esta estrecha relación para con sus modelos, esta capacidad tan detallada para expresar la expresión con tiza y un nivel de naturalismo que no necesariamente encontramos en su obra pictórica. Esto no nos debe de sorprender porque los dibujos eran al natural, mientras que las pinturas probablemente fueron acabadas con dibujos preliminares, cuyos dibujos probablemente eran diseños para obras, pero su acabado nos permite comprender que también estaban pensados como objetos susceptibles de ser incluidos en alguna colección. El asunto mismo de los esbozos es uno delicado para las mujeres modernas en Italia. Ninguna de las obras de Nelli y Anguissola está vinculada con ninguna obra pictórica, de forma tal Fontana, que yo sepa, es la primera italiana cuyos esbozos ahora permiten identificarla. Estos dos estudios de cabeza se han relacionado con Annibale Gonzatini, que aparece a la izquierda en el retrato de Fontana de la familia Gonzatini. No se puede asociar ningún otro dibujo para con este retrato ahora mismo, pero probablemente el artista acabará dibujos, estudios para cada una de las 5
figuras. A veces los dibujos de Fontana son muchísimo más naturalistas que sus obras, de forma tal que estas discrepancias, esta distancia, dificulta las conexiones. Cantaro vincula este estudio de esta mujer con gran gola con la mujer en esta visita de la reina de Saba al rey Salomón. Murphy lo relaciona con un retrato de esta joven a la izquierda, y la tercera posibilidad es retrato de viuda con su hija, que está incluido en la exposición del Prado. Pero ninguna de las tres sugerencias es concluyente. Las mujeres son retratos menos individuales, dando lugar a una discrepancia entre el naturalismo de los dibujos y el estilo más formulista de la obra pictórica. Los dibujos de Fontana son bellos, pero carecen originalidad técnica y sprezzatura, que son cualidades que Malvasia encomia en Elisabetta Sirani. La ausencia de estas cualidades puede que explique la falta de atención a los dibujos de Fontana por parte de autores y coleccionistas anteriores. Seguro que Fontana también preparó estudios para sus obras en las que aparecían múltiples personajes, pero solamente uno lo tengo como claro. Estamos hablando del nacimiento de la Virgen. Algunos detalles de este dibujo de presentación son distintos de la obra final, pero el arreglo general y la correspondencia de varias figuras confirman este vínculo. El acabado, los colores, los toques blancos y la cuadratura traen a la memoria una alegoría de música que está en Chatsworth. Ninguno de los dibujos es similar en términos de estilo a los dibujos de su padre. Como tampoco tenemos estudios de retratos a la tiza de Próspero Fontana, hay una ausencia desconcertante y sistemática. No apreciamos la influencia de su padre sobre sus dibujos. Un aspecto de las obras pictóricas de Fontana que aparece en la exposición del Prado es su interpretación del desnudo femenino. Hay un dibujo poco usual y fascinante que puede que nos permita comprender mejor este aspecto de su producción. Aquí vemos este dibujo en sanguina y carboncillo que tradicionalmente se le ha atribuido a Carracci. Aquí lo vemos, ¿no? Carracci. El estilo confirma que es un dibujo boloñés de esta generación, pero no es de la mano de ninguno de los Carracci. La manipulación controlada de la tiza, este modelado exiguo, sí que encajan, entiendo yo, con los dibujos de Fontana, y yo creo que se lo debemos de atribuir a ella. El estilo se parece a la Minerva vistiéndose que Fontana pintó para el cardenal Scipione Borghese en 1613. Aunque esta obra nos presenta a Minerva desde otro ángulo, tanto el cuerpo esbelto como su postura, con esa pierna izquierda que se desplaza, esa pierna derecha recta, son muy parecidas en el dibujo y en la pintura. Aquí vemos que el dibujo es de Andrómeda, así que no preparaba esta obra ni ninguna otra obra pictórica de la que sepamos ahora nada, pero las similitudes son llamativas. Si el dibujo es de Fontana, es el único dibujo conocido de un desnudo femenino hecho de la mano de una pintora del periodo. Gracias al impulso de un cuerpo creciente de estudios académicos y exposiciones como esta del Prado, no tengo duda que irán apareciendo más obras de Lavinia Fontana, más dibujos de Lavinia Fontana. Pero debemos reconocer cómo esta apreciación limitada de sus dibujos por los primeros escritores y coleccionistas que se remitieron a ella dieron forma a las creencias en relación con las limitaciones supuestas de las capacidades artísticas femeninas. En Bolonia las fulminó temporalmente Elisabetta Sirani, cuya biografía larga de Malvasia en 1678 alaba sus aguadas con más entusiasmo que el de se había dedicado a ningún dibujo femenino antes. Malvasia tenía en alta estima los dibujos de Sirani.
Malvasia, él y muchos otros también. Las obras de Sirani fueron incluidas en múltiples colecciones durante el 17 y el 18. De hecho, ella es una de las creadoras más fácilmente identificadas, en igualdad incluso para con los Carracci. La fama de Sirani como diseñatrice resultó en una obra gráfica enorme. Quizás 150 dibujos aún ahora nos resultan conocidos. Pero aunque el éxito de Sirani como pintora abrió las puertas para otras muchas pintoras que la siguieron en Bolonia, no fue efectivamente el caso en relación con su éxito como autora de dibujos. Ninguna de las artistas que siguieron a Sirani en Bolonia fueron conocidas por sus dibujos. De hecho, quedan pocos dibujos que se puedan identificar hoy día. Estas dos excepciones en Sanguina son por la xilógrafa Verónica Fontana y la pintora Teresa Muratori. Pero la mayor parte de las boloñesas después de Sirani no dibujaron, o al menos no quedan dibujos conocidos de su mano. Ni siquiera Lucia Casalini Torelli, una pintora prolífica que sin duda dibujaría muchas piezas para sus retablos y retratos, ni siquiera de ella quedan dibujos. La desaparición de estas obras hoy, la ausencia completa en los primeros inventarios, la poca atención prestada a sus dibujos por los autores confirman que incluso las Pitrici más brillantes eran conocidas por sus dibujos. Yo creo que esta ausencia no refleja una falta de atención para con el dibujo de las mujeres, sino más bien una duradera falta de interés para alabar los dibujos de las mujeres. Estas obras que verdaderamente estaban estrechamente vinculadas con la capacidad de invención. Este sesgo impidió que se apreciaran los dibujos de Lavinia Fontana, una falta de justicia que solamente podemos explicar por prejuicios acerca de su sexo. A día de hoy, la historia, la apreciación de estas grandes artistas como era Lavinia Fontana, este prejuicio hoy parece difícil de explicar y de miras estrechas, pero confío en que sigamos recuperando y descubriendo nuevas obras sobre papel para comprender los rasgos más importantes de este aspecto hasta ahora desconocido de la producción artística femenina. Muchas gracias.